Bueno, muy buenas noches para las personas que se van conectando. Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver una conferencia muy importante que es la base de todo este trabajo interior. Vamos a esperar unos 2 minuticos mientras se conectan otras personas y damos inicio. Bueno, de nuevo, muy buenas noches para las personas que se encuentran conectadas en este momento. Mucho gusto, mi nombre es Melisa. Hoy vamos a compartir la conferencia número 4 del temario de fase A, ¿sí? Esta conferencia, como decía anteriormente, es muy importante porque nos va a dar la oportunidad de empezar a hacer un serio trabajo si nosotros empezamos a ponerla en práctica. Bienvenidas todas las personas que se van conectando de diferentes países. En este momento estoy encargada de la página de Facebook de El Salvador, Costa Rica, Nicaragua e Islas Centroamérica. Sí, entonces, pues mucho gusto a las personas. Acá en esta página vamos a ver que hay distintos países que se conectan. Entonces, bueno, pues yo creo que damos inicio. Bien, entonces vamos a estudiar el día de hoy la conferencia que se denomina Los 7 centros de la máquina humana. Esta conferencia es la base de todo nuestro trabajo interior. ¿Por qué? Porque como describíamos en la primera conferencia, ¿sí? El objetivo de nuestra vida, el objetivo en esta existencia es que nosotros realmente lleguemos a conocernos a nosotros mismos. Pero esto va más allá de solamente saber un nombre, conocer mi familia o de identificar ciertos defectos, sino que también debo aprender a observarme interiormente mis pensamientos, mis emociones, lo que hablo, lo que pienso, todas mis obras, todos los instintos que son los que nos impulsan en algún momento a reaccionar. Entonces, esto va a ser para que podamos aprender a ver cómo es que estamos constituidos, ¿sí? Cómo es que nuestra máquina humana funciona. Y vamos a darnos cuenta que tenemos unos centros, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta conferencia o los objetivos es poder darnos cuenta que poseemos unos centros físicos. Al hablar de centros, estoy refiriéndome al cuerpo físico. Y vamos a ver cómo funcionan, qué energía consumen, dónde están ubicados, cómo podemos regenerarlos, ¿sí? Como seres humanos, y vamos a aprender a equilibrarlos y a desarrollarlos conscientemente. Cuando hablo de centros, me estoy refiriendo es a la máquina humana, a nuestro cuerpo físico. No vamos a relacionarlo, no vamos a confundirlo con los chakras. Los chakras son otras cosas. Vamos a abordar ese tema más adelante. Por el momento vamos a hablar de la parte física. Es decir, que al reconocer que nuestro cuerpo físico es una máquina, ¿sí? Así como un vehículo que necesita ciertos tipos de líquidos o de energía para poder funcionar el combustible, así nuestro cuerpo físico también tiene unas energías. Lo que pasa es que nosotros las desconocemos y por eso es que estamos, digamos, como degenerando nuestro cuerpo físico. Entonces, veamos primero que todo lo importante que es hacernos nosotros
dueños, de poder empezar a gobernarnos hasta a nosotros mismos. El primer centro que nosotros vamos a estudiar es el centro sexual, ¿sí? Este centro, ¿dónde lo encontramos ubicado? Entonces, a lo largo de nuestro canal medular, ¿sí? En la columna vertebral, en el coxis se encuentra o se halla este punto, este centro. Este centro maneja una energía. La energía que maneja es energía sexual, ¿verdad? Tiene una función indispensable. Todos nuestros centros van a manejar una función. ¿Cuál es? Es crear. A través del sexo, nosotros podemos hacer unas creaciones y vamos a ver que podemos hablar de 3 tipos de sexología o de sexualidad. La primera es la que conocemos comúnmente como el infrasexo, es donde nosotros vamos a crear más, más defectos, a crear más ego, ¿sí? A volvernos más malos, a dañar el amor, y esto está en función del placer, de la lujuria, de satisfacernos y desafortunadamente de degenerarnos. Uno se da cuenta que hoy en día casi la mayoría de la sociedad, de la raza humana, están en unos procesos sexuales muy degenerados, ¿sí? No podemos ver en el sexo algo diferente, sino es en función de nuestro placer y de nuestra satisfacción interior. Pero veamos que no solamente es la única creación que podemos hacer. A través del sexo normal, que antiguas culturas y hoy en día algunas sectas de pronto manejan esto, conocen que la energía sexual es tan valiosa, pero no la expulsan de su cuerpo físico, sino que simplemente a través de la unión sexual de un hombre y una mujer, entonces van a dar origen a un nuevo ser. Es decir, que se genera la reproducción sin llegar a expulsar la energía, sin llegar al orgasmo. Es decir, que es como si el ángel de la vida conectara un óvulo con un esperma y se da la fecundación y pues bueno, se sigue generando la especie, ¿sí? Pero hay un tipo de sexología que hoy en día pues casi nadie habla, ¿sí? Que si no lo comentan es hasta ridículo en algún momento, lo vemos como algo que eso no puede ser, que es que el sexo se hizo fue para esto. Tenemos unos conceptos muy equivocados y muy errados de lo que es el sexo, ¿verdad? El suprasexo que busca hacer una creación muy diferente, busca que la persona regenere su cuerpo físico, regenere su cuerpo vital y haga unas creaciones de unos cuerpos que debemos crearles una conciencia, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Esta creación superior vamos a hacerla es a través del sabio uso de nuestra energía sexual. Para eso nosotros debemos unirnos con una tierra, ¿sí? O con una persona de sexo opuesto, hombre y mujer, inserción del falo masculino dentro del yoni femenino y vamos a hacer ascender esta energía a lo largo de todo nuestro canal medular, ¿sí? El objetivo del suprasexo es no llegar al orgasmo, no llegar a la eyaculación, no llegar a expulsar ni una sola gota de esta valiosa energía, ya que es toda nuestra riqueza, ¿sí? En nuestro mundo interior. Entonces, si nosotros podemos entender eso, vamos a darle digamos que una utilización muy diferente a la sexualidad. ¿Cuál es el defecto que maneja este centro? Entonces veamos algo importante y es que existe la ley del 7 y por ley del 7 también pues nos influye a nosotros y vamos a hablar no solamente de los 7 centros, sino que vamos a ver que se manejan 7 energías y que cada uno de estos defectos está relacionado en cada uno de estos centros. Acá en el centro sexual podemos encontrar la pereza, ¿sí? Algunas personas pueden decir, bueno, pero se supone que debería estar la lujuria. Vamos a ver por qué está la pereza. El primer trabajo que nosotros debemos empezar a hacer es el trabajo con la sexualidad, ¿sí? Es empezar a regenerarnos a nosotros mismos, obviamente con un trabajo de muerte psicológica, de comprensión de nuestros defectos, de comprensión de todos nuestros errores para tener energía y poderla cristalizar en la práctica sexual. Como es el primer trabajo que se debe hacer, a nosotros nos da mucha pereza empezar a trabajar con el sexo, empezar a hacer unas creaciones muy diferentes. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a utilizar la energía sabiamente para una creación superior, esto requiere de esfuerzo. No es solamente conectarnos con la pareja y no llegar al orgasmo, no solamente es eso, requiere de ir puliendo la práctica cada vez más, de ir comprendiendo cada vez más nuestros defectos, de ir dándole un norte, ¿sí? A través de la conexión con nuestra pareja, se necesita de la imaginación, de la concentración y de la voluntad
para que esta energía haga una creación. Entonces no es solamente conectarnos sexualmente y ya, no caernos en la práctica sexual o no llegar a expulsar la energía, no. Esto requiere de un trabajo y eso da mucha pereza. Todas las personas siempre han tenido inquietud, muchas personas tienen inquietud sobre el trabajo espiritual, pero pensamos que el trabajo espiritual está en función de pronto de leer algún libro o de seguir a alguien o de despertar un poder, pero cuando nosotros damos con un conocimiento puro, un conocimiento que tiene un objetivo claro, entonces vamos a darnos cuenta que el trabajo espiritual requiere de toda la inversión de nuestro tiempo y eso nos da mucha pereza. Por eso este defecto se encuentra como hallado en este centro. Vamos a ver ahora el segundo centro. El segundo centro se conoce como el centro instintivo, está también sobre la columna vertebral a la altura del hueso sacro. Esa es su ubicación. Este centro maneja una energía muy importante, es la energía vital. Esta energía es la que le da toda la vitalidad a nuestro cuerpo físico. Bien, entonces es importante aprender a conocer este centro porque tiene unas funciones muy interesantes. Entonces vamos a ver que la primera función de este centro es aprehender con H. Aprehender con H significa que va a capturar el hondo significado de alguna situación, pero no la va a grabar en la memoria, ¿sí? No como de pronto uno que si me quemo aquí el dedo con el fuego, ya, me quedó en la mente de que el fuego quema, no. Es algo que va más allá del intelecto, es algo que se conoce como todo nuestro instinto. El instinto es como nosotros podemos manejarnos, lo vemos por ejemplo en la naturaleza, los animales también tienen su instinto, veamos que cuando el niño nace, a él nadie le enseña a que tiene que succionar, ¿sí?, el pecho de la mamá para poder alimentarse, él instintivamente lo hace, es un recuerdo que ya está en alguna situación que vivió antiguamente, sí, en otras vidas, y ya se desarrolla por naturaleza. Ese es el aprender, es algo que no se va a guardar en la memoria. Tiene también otra función este centro y es que como maneja toda la vitalidad de nuestro cuerpo físico, entonces va a manejar todas las aguas de nuestro microcosmos o de nuestro microuniverso llamado hombre, ¿sí? Maneja la salud del cuerpo físico. Veamos, y cabe mencionar que nuestro cuerpo físico está constituido en un 90-80% de aguas. Cuando una persona hasta tiene alguna enfermedad, ¿qué es lo primero que observan? ¿O qué es lo que se necesita para acertar con cierta enfermedad? Entonces se necesita un examen de sangre. Aquí se puede ver qué posibilidades tiene de desarrollar tal cosa o qué le falta, ¿sí?, para que pueda funcionar mejor su cuerpo físico, tiene muy alta la grasa o el azúcar. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta que las aguas están relacionadas con la salud de nuestro cuerpo, ¿sí?, de nuestra máquina humana. Maneja también todos los átomos metálicos de nuestro mercurio. Recordemos que todos los seres humanos tenemos un 97% de conciencia atrapada en nuestros defectos. Este 97% de conciencia se conoce como nuestra psiquis, como nuestras aguas, como nuestra envoltura seminal y está íntimamente relacionada con este centro. Ahorita ya les voy a colocar un ejemplo para poderlo comprender mejor. También cumple otra función y es aprender sin H. Entonces, el aprender con H es algo que se da sin guardarlo en la memoria, ¿sí? Es algo que está impreso en la conciencia, en el instinto, en el ser humano, en su naturaleza. Y está el aprender normal, ¿sí?, que es una función egoica. A través del deseo, entonces, empieza este centro a desarrollarse de una forma mecánica. Veamos que, por ejemplo, en el aprender egoico, una persona puede tener un gusto con algo, ¿sí? Y ya en función de ese gusto, entonces, como es un aprendizaje egoico, me gusta degenerarme en tal aspecto, o me gusta ver pornografía, o me gusta el proceso de la masturbación. Entonces ya la mente recuerda eso, activa la parte de nuestras obras y a través del deseo sale otra vez ese defecto de toda nuestra envoltura. Por eso decía que el centro instintivo está relacionado con todo nuestro ego. Todos nuestros defectos o nuestros átomos metálicos, en función de algún gusto, de algún deseo, de algún placer, entonces van saliendo y se van manifestando. Veamos también algo muy importante y es que este centro
está relacionado con un sentido, ¿sí? Este sentido está con el gusto. Entonces veamos que el gusto no solamente es en función de me gusta lo dulce o me gusta lo frío o me gusta esto, no. Como allí se encuentra todo nuestro ego, entonces vamos a ver que instintivamente hay unos gustos que nosotros en este momento ni siquiera podemos identificar por qué, ¿sí? Hay personas que tienen un gusto o un ánimo por ciertas culturas o por cierto idioma o por cierto país. ¿De dónde viene eso? Eso es algo que quedó grabado, ¿sí? En otras existencias y queda ahí, no queda en la memoria, simplemente es algo que se trae. Bien, veamos también el gusto. Un niño de unos 3, 4 años empieza a desarrollar su personalidad y con base a ese desarrollo de esa personalidad tiene unos gustos que hasta incluso a veces los padres dicen, pero yo no sé por qué este niño tiene tal tendencia o le gusta el arte o le gusta la música si pues en este momento ni siquiera ha podido experimentar eso. Es que el gusto está relacionado con todo el ego que nosotros tenemos y en la medida en que nos empezamos a desarrollar, entonces van saliendo ciertas cosas, ciertas tendencias y es algo que está relacionado con todo nuestro centro instintivo. Este centro, maneja también un defecto. ¿Cuál es el defecto que maneja el centro instintivo? La codicia. Uno se da cuenta que el ser humano, por naturaleza, nosotros somos codiciosos, ¿sí? Veamos, uno tiene algo y codicia más cosas, codicia territorio, codicia mujeres en el caso del varón, en el caso de la mujer, entonces codicia. Siempre estamos es en función de querer más, y es algo instintivo. Miremoslo, por ejemplo, en la naturaleza, ¿sí? Los animalitos luchan y pelean por territorio, por comida, es algo que ya se ha traído a través de la evolución de los 4 reinos y es un defecto que está muy impreso en nosotros. Entonces, vamos a ver, reflexionar que también todo deseo es codicia. Y si una de las funciones de este centro es aprender, pues es desear, es aprender egoicamente a través del deseo, pues ahí vamos a darnos cuenta que la codicia, codicio esto, codicio placer, codicio vicios, codicio de generarme, codicio más plata, codicio, todo eso es un deseo. Bien, entonces veamos algo con el aprender con H, que está en función de la conciencia, ¿sí? En algún momento una persona, en una de sus existencias, pudo haber comprendido algo con relación a un defecto. Por ejemplo, alguien estuvo metido en procesos de robo, ¿sí? De calumnia, de cosas así. Si este individuo en algún momento de esa existencia se dedicó a comprender ese defecto, a trabajarlo, ¿qué va a suceder? Que van a aflorar las virtudes opuestas que tenía este personaje en esa existencia. ¿Qué pasa en el tapete de una nueva existencia? Esta persona va a venir con unos valores, ¿sí? Que dice, o sea, así nazca de pronto bajo cierta necesidad o ciertas cosas, es algo que está en él, ¿sí? En su ser, en su conciencia. Comprendió el defecto en otra vida pasada y ya no lo vuelve a repetir porque ya rescató el valor, rescató la virtud, rescató la conciencia de ese defecto. Pero pues la idea sería que nosotros en una sola existencia pudiéramos hacer un trabajo, poder revolucionarnos y acabar con todo ese 97% de conciencia que está atrapando todos nuestros defectos, que nos están robando energía, todo esto. Ese es el aprender. Veamos de una forma el instinto, por ejemplo, en la naturaleza, ¿sí? La perrita o la gatica tiene a sus crías y ellas instintivamente apenas nacen, empiezan a buscar su alimento. La araña, por ejemplo, ella coloca sus huevitos y se va y cuando nacen las crías, ellas mismas empiezan a tejer, ¿sí? Su telaraña. ¿Quién les enseñó a ellas eso? Es algo que está impreso en su naturaleza, es algo que no se guardó en la memoria. Entonces, eso es lo importante para diferenciar entre el aprender con H, ¿sí? Que es en función de la conciencia, y el aprender normal, que es en función del ego. Entonces, me gusta esto, lo sigo repitiendo. ¿Cuándo voy a sacar la sabiduría de eso? Cuando comprenda el defecto y ya rescate lo opuesto, la conciencia que tenía atrapada. Veamos que este centro también es el tetra sustentador de toda nuestra máquina humana, de todo nuestro cuerpo físico. Y este centro, ¿qué es lo que va a hacer? Captura la energía que viene del espíritu
Este es como el bodeguero. Entonces al centro instintivo llega toda la energía cuando nosotros estamos en horas del sueño y empieza a distribuirla. La distribuye a la parte emocional, al centro mental, centro motor, y los excedentes los va a guardar en el centro sexual. ¿Por qué en el centro sexual? Porque en el centro sexual se necesita mucha energía para hacer las creaciones que nosotros debemos hacer a través del sabio uso de la energía sexual o del suprasexo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este centro tiene una importancia, ¿sí? Aprender a observarlo, aprender a identificarlo. Acá, por ejemplo, en la imagen está que el aprender normal es una función egoica y el defecto aprende y vuelve y repite. Entonces aprendimos a fornicar y nos quedó gustando. Por eso muchas veces las personas dicen, uy, no, pero es que dejar de llegar al orgasmo en la práctica sexual es muy difícil. Es muy difícil empezar a manejar el sexo sin llegar a querer sentir el placer del orgasmo. No, eso es algo que la mente y nuestros conceptos no nos permiten entender ni comprender porque estamos es en función de un aprendizaje egoico, ¿bien? Etcétera. Vamos a ver el tercer centro. Entonces, el tercer centro se encuentra también a lo largo de nuestra médula espinal sobre el ombligo, a la altura del ombligo, en el canal medular. Este centro se llama el centro emocional inferior, maneja energía emocional. Tiene una función muy importante también y es necesario aprender a observarlo con lupa. ¿Por qué? Porque este centro maneja gran parte de todo el fuego de nuestro mundo interior. Nosotros no sabemos manejar el fuego que está latente en nuestro cuerpo, ¿sí? Tristemente andamos es en función del adulterio, de procesos de lujuria o de procesos de ira. La lujuria y la ira son dos defectos que están manejando y mal invirtiendo el fuego de nuestro mundo interior. Cuando una persona aprende a observar sus emociones, entonces va a aprender a equilibrar este centro que por naturaleza nos mantiene en constante desequilibrio. Entonces veamos que nosotros sentimos con emociones positivas y con emociones negativas. ¿Cuáles son las emociones negativas? Hay emociones negativas que nos hacen sentir rechazo, odio, fastidio, rencor, desánimo, depresión. ¿Cuáles son las emociones positivas? Las emociones positivas deberían estar con relación a la conciencia, ¿sí? El ánimo de servir desinteresadamente, el ánimo de amar desinteresadamente, no con los condicionamientos que todos nosotros tenemos, que es el amor. Entonces veamos algo importante y es que acá, por ejemplo, ¿qué emociones negativas podemos ver? Entonces, alguien podría decir, no, pero el enamoramiento no es algo negativo, es algo muy positivo. Pero si nosotros reflexionamos seriamente, ¿qué es el enamoramiento? Muchas veces, si nosotros entramos en profunda autoobservación y hasta estudio a lo largo de nuestra existencia, vamos a darnos cuenta que el enamoramiento que sentíamos de pronto en nuestra adolescencia era relacionado con conquistas, con cómo yo me sentía, con regalos, con vernos a escondidas, con qué sería lo real, ¿sí? ¿Qué sería el objetivo de una pareja que siente amor o que quiere establecer una relación? Que se va a hacer un trabajo es en función de nuestra conciencia, ¿sí? De nuestro ser. Uno se da cuenta que el enamoramiento a veces se basa es en lo físico. No, es que me regala esto, es que tiene tal cosa, o en el caso del chico, no, es que esta mujer vea todo lo que tiene el cuerpo así, me gusta el cabello, los ojos. O sea que si esta persona no tuviera todo eso, ¿será que seguiría existiendo ese mismo ánimo de enamoramiento? Eso es lo que nosotros debemos aprender a reflexionar. ¿A qué le llamamos estar enamorados y qué es sentirnos enamorados? Otra emoción negativa, el enojo, ¿sí? Los celos, la amargura, el desánimo, toda la tristeza, toda la depresión, todos estos procesos de rencor, todo esto son emociones muy negativas y roban toda nuestra energía, roban todo nuestro fuego. Acá hay algo importante también que mencionar y es que las emociones, bueno, el defecto que está relacionado con este centro, este sí es la lujuria. La lujuria, ¿por qué? Porque la lujuria es el fuego, ¿sí? Es el fuego latente en nuestro cuerpo
interior, en nuestro cuerpo físico. Pero ¿qué pasa? Como nosotros no aprendemos a autoobservarnos, no conocemos nuestros centros o no los conocíamos, nos parecía que ese ánimo de sentir gusto por algo o de sentirnos atraídos teniendo pareja o el ánimo hacia todos los procesos de la degeneración, por ejemplo, de la pornografía, de procesos en función de cosas equivocadas. Eso es un ánimo que a uno le da muchísimo vuelo. Pero ¿qué sucede? Que la lujuria es algo que nosotros debemos aprender a observar y a comprender porque nos roba grandes cantidades de energía en nuestro mundo interior, ¿sí? Por eso este centro está aquí y tiene también un sentido y es el olfato. Entonces, veamos qué sucede cuando uno siente un perfume de hace unos 10 años o 20 años, uno se transporta emocionalmente a esa época y uno alcanza a recordar, no, y yo tenía tantos años, o mi profesora en primaria usaba tal perfume, o cuando estaba en tal proceso, trabajando en tal empresa, recordaba este olor y me recuerda esta escena, ¿sí? Eso es algo que a uno le mueve la emoción. Veamos ahora también un olor desagradable. Un olor desagradable a una persona puede cortarle en paro la emoción, el ánimo hacia algo, ¿sí? Una comida, algo así ya de una vez queda todo lo contrario. Entonces, esto se relaciona mucho, veamos lo que hasta científicamente, eh, pues la ciencia dice o ha investigado que hasta el varón alcanza a sentir el olor de la mujer cuando está en el proceso de ovulación, ¿sí? Es algo que no lo puede reconocer físicamente, pero la ve más bonita o la ve con el tono de voz más suave, ¿sí? Todas estas cosas son en función de todo este sentido que es el olfato y se relaciona íntimamente también con la lujuria. Vamos a ver ahora el otro centro. El siguiente centro se conoce como el centro intelectual inferior. Este centro queda a la altura del corazón sobre la médula espinal. Este centro tiene una función también, ¿sí? Como los demás, y es pensar. A través de este centro nosotros ideamos, recordamos, proyectamos, planeamos, nos la pasamos pensando en exceso. Piense y piense y piense. Maneja una energía mental, ¿sí? ¿Qué sucede cuando una persona tiene una preocupación o tiene una charla que no ha podido solucionar por algo desagradable que pasó y hasta conversamos con nuestros propios defectos? ¿Qué pasa en la noche? Llega uno hasta cansado, hasta con dolor de cabeza, se siente agotado, se siente terriblemente desequilibrado. ¿Por qué? Porque no aprendemos a dejar de pensar. El proceso de dejar de pensar es algo complejo, pero que nosotros debemos estar luchando constantemente para poderlo lograr. Acá hay un defecto y es el orgullo, ¿sí? Veamos que este centro está también relacionado con el sentido del oído, pero veamos que el oído y el orgullo se relacionan bastante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos que hablan muy bien, ¿sí? Que hablan de nosotros algo agradable, a nosotros el orgullo se nos sube, ¿sí? Sentimos empezamos a pensar, a creer lo mejor de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando escuchamos algo desagradable de nosotros mismos? Es importante observarlo. Entonces uno el orgullo dice, que se cree, pero ¿cómo así? Si yo soy más que él, pero si yo sé tal cosa, pero por eso es que estos dos se relacionan bastante. La idea de esta conferencia es que nosotros no digamos, sí, a fulano le pasa eso, no, que aprendamos a observarnos nuestros centros y nos demos cuenta que en algún momento sí sentimos orgullo con base a lo que oímos. Hay un dicho digamos, muy coloquial, donde dicen, le está endulzando el oído. A veces las personas van y le piden un favor a alguien. Ay, mire, usted que es tan buena gente, usted que nunca dice no, usted que mejor dicho es acá, pues el Dios encarnado en esta persona, ¿usted me puede hacer tal favor? ¿Qué está sucediendo acá? Nos están endulzando el oído y eso está relacionado con nuestro orgullo. Veamos que antes de hacer nosotros cualquier cosa, de llevarla a las palabras y a las obras, nosotros primero la pensamos, ¿sí? Hay muchas personas que consideran o considerábamos que el proceso del pensamiento se da acá, en nuestra cabeza, de forma intelectual. No,
Todo ese proceso del planear, del pensar, del proyectar, viene y es una inspiración acá del corazón. ¿Qué sucede cuando nosotros imaginamos cosas negativas, cosas en función de la degeneración, cosas desagradables? Pues estamos utilizando la imaginación que debería ser para algo consciente, estamos utilizando para hacer unas creaciones muy equivocadas, ¿sí? Veamos que cuando una persona siente desilusión por algo que planeó y no salió como era, ¿dónde siente como ese vacío? Uno lo siente aquí en el corazón, una presión en el pecho, ¿sí? Porque uno se desilusionó, uno no lo siente en la cabeza. Entonces es importante aprender a observarnos de instante en instante, la parte sexual, la parte instintiva, todas nuestras emociones, nuestro proceso con el pensamiento, ¿sí? De la calidad de nuestros pensamientos será la calidad de nuestras palabras y de nuestras obras. Ojo, nosotros cuando ya estamos cristalizando nuestras palabras, nuestras obras críticas, primero lo sentimos, como con una emoción negativa. Luego lo empezamos a echar cabeza, empezamos a echarle mente. Recordemos que todos los pensamientos están relacionados con el aire. ¿Qué pasa cuando se combina el aire y el fuego? Veamos cuando uno va a hacer una fogata, ¿qué necesita para avivar ese fuego? Necesita aire. Así sucede con nuestro cuerpo físico. Uno empieza a tener una emoción negativa, ¿sí? Celos, por ejemplo, unos celos bien tremendos, y empieza el proceso del pensar. Uy, hizo esto y no me dejó ver el teléfono, y se fue temprano, y se bañó antes de salir. Esos pensamientos avivan toda la emoción, avivan el fuego y hace que, eso mejor dicho, se forme una hoguera. Por eso es que hay que aprender a observar todos nuestros centros. Bien. La mejor manera de pensar es no pensar. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros deberíamos aprender a dejar de pensar? Ustedes pueden experimentar de pronto cuando se levantan en medio de la noche, a eso de las 3, bueno, de la madrugada, a eso de las 3 de la mañana, la mente está más serena y tiene una capacidad para que uno pueda reflexionar ciertas cosas. A veces de pronto si uno tuvo una pelea en el día anterior y uno se levanta a esa hora, uno es como si no recordara nada. ¿Qué pasa cuando empieza otra vez todo el proceso del pensar y dele, ay, verdad que peleé con fulano y pasó esto? Otra vez empieza toda esa carga negativa. ¿Qué sucede cuando nosotros no pensamos? Cuando no se está pensando, no se activa la emoción, no se activan muchas cosas en nuestro mundo interior. Por eso se dice que cuando una persona realmente quiere desarrollar la humildad, debe aprender a dejar de pensar. La mejor manera de pensar es no pensar y aprender a escuchar nuestro corazón. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos consume demasiada energía. Veamos ahora el quinto centro, es el centro motor. Este maneja energía motriz, es decir, todas nuestras palabras, nuestras obras, nuestros movimientos. Este centro tiene una función muy importante y es hacer. Nosotros hacemos a través de palabras, obras y omisiones. Una omisión es una obra que pudiéndose hacer no se hizo. ¿Qué sucede con este centro? Este centro es completamente mecánico. Veamos que nosotros, por ejemplo, aprendemos algo, una actividad a manejar y ya uno no está observando cuando está manejando, uno lo hace al principio. Sí, coloco el clutch, meto primera, el freno de mano, eso es mientras aprendemos. ¿Qué pasa ya cuando mecánicamente hacemos esa obra de aprender a manejar? Sea un carro, sea una moto o una cicla, ya uno lo hace hasta mecánicamente, uno ni siquiera observa, porque si se pusieron a observar cada movimiento que hace, uno se podría hasta estrellar, ¿sí? Veámoslo ahora, por ejemplo, en el baile. Alguien baila y uno no está pendiente, sí, un paso para adelante, otro para atrás. No, mecánicamente se da. Entonces, todas nuestras obras son mecánicas. Ahora veamos también nuestras palabras. Nos encontramos con alguien y ese alguien de una vez, dependiendo ya a la referencia que tengamos con esa persona, empezamos a hablar. No sé si les ha pasado que hay personas con las que uno critica y no deja de criticar y uno, fulanita, voy a ir a adelantar cuaderno, voy a ir a hablar con sutana porque es que con ella sí puedo. Es una relación que está en función de la mecanicidad de un defecto, ¿sí? De la crítica. Veamos, por ejemplo, todo lo que hacemos en el diario vivir, ¿sí? Nosotros nos acostamos en la misma parte de la cama, nos levantamos de la misma manera, pensamos lo mismo, hacemos lo mismo, nos vamos de la misma forma caminando para el baño, abrimos la ducha con
todo lo hacemos igual, nos sentamos en la misma parte del comedor, cuando vamos al trabajo y pasamos por ciertas partes, hacemos los mismos comentarios, los mismos recuerdos, todas nuestras actividades en el diario vivir son mecánicas. Veamos que este centro tiene un defecto, ¿sí? Así como los otros, y es la ira. La ira es demasiado reaccionaria, ¿sí? La ira también se relaciona con el sentido de este centro y es la vista. Hay algo muy curioso y es que cuando nosotros dejamos manifestar la ira, este centro es como, digamos que maneja ese sentido de la vista, es como si perdiera la capacidad de observarse, por eso se dice, se encegueció de la ira, o sea, no pudo frenar esa ira que tenía tan tremenda que hasta se enceguece la persona, va hablando o va diciendo groserías o va golpeando al otro. Ahí nos damos cuenta cómo es de reaccionarias todas nuestras obras. La ira es un defecto que también maneja todo el fuego mal en nuestro mundo interior. Lo contrario a la ira sería, de pronto es como la dulzura. Si en algún momento hay que tener carácter para decir algo bueno, está muy bien decir las cosas, pero hay que observar todos nuestros instintos, hay que observar toda nuestra emoción, hay que observar todos nuestros pensamientos, porque de eso van a venir las obras. Veamos con un ejemplo. Ustedes prestan un dinero, prestaron un dinero, una cantidad, y la persona les dijo que el fin de semana les iba a cancelar ese dinero. Y pasa que la persona empieza a esconderse, esto, lo otro, bueno, nos pone la cara. Mire, lo que pasa es que no tengo dinero, esto. ¿Qué empezamos a sentir en nuestro mundo interior? Eso empezamos a sentir un fuego, eso se nos enrojece el cuerpo, nos tensionamos en la espalda, empuñamos ya las manos, las orejas se nos ponen rojas, hay personas que se les desencaja acá la parte de la mandíbula, se ponen rojos o rojas, hasta se les sube la tensión, el ritmo cardíaco acelera. Toda esa es la mala utilización del fuego. Dejamos que la parte instintiva actuara, la parte emocional entrara en actividad, que todos los pensamientos, no, pero es que usted tal cosa, hágase defender. ¿Y cuáles van a ser las obras? Subimos el tono de voz, empezamos a ofender a la persona, nos vamos en algunos casos, algunas personas hasta los golpes, groserías. Es por eso que es importante aprender a observar mucho este centro. Lo que más hacemos nosotros, los seres humanos, es hablar y decir cosas sin sentido, cosas sin fundamento, boberías. Veamos que este centro maneja la voluntad, pero mientras que nosotros tengamos toda nuestra conciencia atrapada en nuestros defectos, la voluntad va a estar en función de todo lo egoico. Entonces, muy buena voluntad para ir a criticar, para sentir rencor, buena voluntad para ir a el desenfreno total, buena voluntad para la diversión, para la charla ociosa, para perder el tiempo, pero muy mala voluntad para meditar, para intentar resolver algo de nuestra vida, para mirar cómo podemos sacar una práctica de desdoblamiento astral o de meditación o de suprasexo. Eso es lo que debemos aprender a observar. Entonces, en el momento en que nosotros empecemos a liberar conciencia, empecemos a hacer las creaciones a través del suprasexo, vamos a ir ganando y a despertando una voluntad más consciente. Hasta aquí son los 5 centros inferiores. Todos los seres humanos tenemos los 5 centros inferiores y tenemos 2 centros superiores. ¿Sí? Estos 2 centros están relacionados con nuestra Madre Divina, con Budi y con nuestro Padre, que es Atman, el íntimo. Entonces encontramos el centro emocional superior. Este centro se encuentra a la altura de la glándula pituitaria, este punto más o menos sobre la raíz de la nariz. Acá, ¿qué tipo de energía maneja este centro? Este centro maneja energía de la conciencia, ¿sí? Es decir, que al manejar una energía superior, una energía sutil, una energía más pura, deberíamos utilizarla para poder hacer algo que nosotros mismos debemos hacer por nuestra propia cuenta, y es aprender a juzgarnos. Esa es la función de este centro. Juzgar, medir los efectos, medir las consecuencias. Si yo en este momento a esta persona le digo algo, ¿qué voy a generar a futuro? ¿Sí? Eso también va a estar relacionado con los procesos kármicos. Veamos que el defecto que está relacionado es la gula, ¿sí? La gula no solamente es algo que sea de la comida
o que sea un exceso de comer y comer y comer, no. Nosotros tenemos mucha gula cuando utilizamos la función de este centro de forma equivocada. Entonces veamos que a nosotros nos encanta juzgar a los demás. Vemos a la vecina de enfrente y de pronto el esposo se fue de viaje y llega alguien a visitarla y uno ya está juzgando. Está viendo lo que no es. ¿Qué tal que sea un hermano, un primo o alguien que viene? Ya uno está juzgando y es una gula, es un desequilibrio, es un ánimo y es que tal cosa. O veamos cuando nos hacen algo malo a nosotros. ¿Sí? Empezamos a juzgar a la persona, no, es que lo hizo porque es que, claro, me tiene envidia, no, es que no quiere que yo progrese, es que lo hace de malo. Veamos todo ese desequilibrio, ¿sí? Pueda que hayan cosas verdaderas o cosas que no sean verdades a medias, pero a nosotros lo que nos importa es aprender a observar este centro, porque recordemos que somos nosotros los que nos queremos equilibrar. Entonces, todo ese desequilibrio de estar juzgando a los demás, debemos es volcarlo hacia nosotros, empezar a observarnos, oiga, venga, creo no, me estaba observando y como que se me fue la mano hablándole a esta persona así, o qué sentí con esta otra, con este individuo, estoy casado o casada, ¿por qué sentí tal emoción? ¿O por qué sentí este desequilibrio con respecto a esto? ¿O por qué estoy actuando así? ¿Por qué estoy pensando de esta forma? Esa sería la forma correcta de utilizar la función de este centro. Por eso maneja la energía de la conciencia. La conciencia siempre debe estar en función de aprendernos a autoobservar. El sentido es la autoobservación. Nosotros pensamos que solamente existen 5 sentidos, perdón, el olfato, la vista, el tacto, el gusto, pero no, tenemos unos sentidos superiores, unas facultades muy diferentes que nosotros debemos aprender a irlas despertando, como por ejemplo la autoobservación. ¿Qué es la autoobservación? Tener la capacidad de estar observando mi mundo interior. Estoy observando el centro sexual, estoy observando todo mi instinto, estoy observando todas mis reacciones, mis emociones. A veces uno está bien equilibrado, digamos, entre comillas, y pasa algo o escucha algo y uno siente como un bajonazo, pero uno como no se está a veces observando, uno dice, uy, algo pasó, algo como que me quitó el equilibrio que tenía, pues la autoobservación nos va a dar esa oportunidad. Ah, no, es que escuché esto o vi a una persona que no me cae muy bien y esto simplemente me robó la energía para quitarme la tranquilidad o para quitarme el equilibrio, es algo que debo aprender a observar en mi mundo interior. Con la pareja a veces, la pareja entonces no hizo algo que queríamos, ¿sí? Una atención o nos comentó algo y ya, ¡pum!, el bajonazo. Esa es la autoobservación. Uno podría identificar por qué me estoy sintiendo así, por qué estoy sintiendo esto, por qué estoy pensando esto o por qué estoy hablando esto. A veces uno empieza como un muñequito mecánico, como un títere, hable y hable y hable, y uno dice, bueno, ¿y yo por qué estoy diciendo esto? Ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo. Entonces, esa es la autoobservación, tener la capacidad de poder investigarnos a nosotros mismos, de poder darnos cuenta en este momento quién es el que está activando nuestra máquina humana. Por eso es que la gula es el defecto donde, digamos que este centro es donde está el asentamiento de este defecto. Hay que aprenderlo a observar. Por último, vamos a ver el centro intelectual superior. El centro intelectual superior se encuentra a la altura de la glándula pituitaria, sobre todo el canal medular. Allí este centro tiene una energía y es la energía del espíritu puro. Recordemos que toda nuestra energía, ¿sí? Toda la energía que maneja un ser humano, un individuo, viene de lo superior, viene del espíritu. Estas aguas o esa energía baja todas las noches, llega al centro instintivo y el centro instintivo va a repartirlas entre el emocional, entre el mental, el motor y los excedentes los guarda en el centro sexual. Por eso decía que uno debe aprender a darle un uso diferente al sexo, porque es que es la energía del Espíritu Santo la que estamos manejando y la que está allí. ¿Cuál es la función de este centro? La función es saber y el defecto es la envidia. ¿Por qué están estos dos aquí? ¿Qué sucede cuando nosotros no sabemos saber? ¿Podemos identificarlo en este momento? ¿Qué sucede cuando nosotros sabemos que de pronto a una persona obtuvo algo con menos mérito y que a nosotros nos costó más trabajo? Por allá hay una charla y uno dice, uy, pero ¿cómo así que fulanito, si yo tanto que me esforcé, empieza a manifestarse la envidia?
Muchas personas o muchos de nosotros nos autoengañamos y decimos, no, pero yo no siento envidia, no, yo no tengo envidia, no, pero yo no soy envidioso. Pero si nosotros nos damos cuenta, a veces sentimos por allá como una cosita que uno dice, pero el vecino, ¿sí? Cambió de carro o tiene un muy buen trabajo o tiene algo y uno por allá, así no lo diga negativamente, uno dice, ah, lástima que no sea yo el que esté ahí. Eso es envidia. Nosotros no sabemos saber, ¿sí? Hay muchas cosas que uno, por la envidia, es que se maneja esa mala información y entonces uno termina completamente desequilibrado. ¿Qué sucede con este centro? Este centro es un centro superior. ¿Y qué pasa con el centro emocional superior? Como son dos centros superiores, estamos desconectados de ellos, ¿sí? No estamos trabajando correctamente con ellos porque todas nuestras actividades, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo eso es completamente egoico. Entonces, cuando una persona aprende a equilibrarse, de este centro es de donde vamos a recibir nosotros toda la energía, ¿sí? Toda la sabiduría. Cuando uno no sabe saber algo, como decía ahorita, van a venir procesos de identificación. Entonces, por eso es importante aprender a observar la envidia, ¿sí? ¿Qué nos genera envidia? ¿Por qué me siento bien cuando sea algo negativo de fulano? Digamos que no sea algo malo o perverso, pero sí como que a alguien no le salió a alguno por allá, como que siente un gusto. Eso es envidia. Hay que aprender a estudiar cada uno de estos defectos. Entonces, para hacer como un recorderis, vemos acá de nuevo la máquina humana, el centro sexual. Se me olvidaba decir que el sentido del centro sexual es el tacto. ¿Por qué? Porque para poner en actividad la energía sexual se necesita tener un contacto con la pareja, ¿sí? Se necesita del tacto. Esta energía se pone en actividad y es que va a hacer las diferentes creaciones, sea crear los cuerpos existenciales del ser, o sea, generar la especie, o a través del infrasexo hacer todas las creaciones egoicas de todos nuestros defectos, a engordarlos más, alimentar el desamor, alimentar la infidelidad, el adulterio, todas estas cosas. Vemos entonces el centro instintivo a la altura del hueso sacro, ¿sí? Maneja el gusto. Luego viene el centro emocional, luego el centro mental a la altura del corazón, el motor acá a la altura de la laringe, el centro emocional superior en la pituitaria y el centro intelectual superior en la pineal. Esos son nuestros 7 centros. ¿Cuál es el estado actual de estos centros en nosotros? Todos los seres humanos tenemos nuestros 7 centros desequilibrados. ¿Por qué? Porque no trabajamos sobre nosotros mismos. Si nosotros empezamos con la autoobservación, con la identificación de toda la energía que estamos haciendo, cómo la estamos utilizando en el diario vivir, entonces vamos a hablar de un correcto equilibrio. Muchas personas hablan y sienten el ánimo de aplicar el equilibrio, ¿sí? A través de técnicas de meditación o de relajación, de concentración, pero si nosotros realmente queremos estar equilibrados en nuestro mundo interior, debemos aprender a aplicar la muerte psicológica, la muerte en marcha, y es en función que vamos a experimentar como si cada uno de estos centros no tuvieran actividad. Si tiene actividad es porque estamos dejando que se utilice esa energía y en qué la estamos utilizando. Entonces, aquí vamos a ver algo importante. Como decía al principio, con el centro instintivo es el productor, el que abastece de energía en los demás centros. Hagamos de cuenta que nuestro cuerpo físico es como una casa de 7 pisos, ¿sí? Y todo el agua llega al segundo piso, donde está el centro instintivo. Este se va a encargar de repartirla al centro sexual, luego va a encargarse de repartirla al centro emocional, al centro mental y al centro motor. Cuando nosotros iniciamos el día, ¿qué empezamos a experimentar? Experimentamos que estamos con las pilas puestas, ¿sí? Que estamos, mejor dicho, recargados, que tenemos todo un ánimo, pero ¿qué pasa? Desde que amanece el día uno empieza a pensar. Si uno le da digamos como el vocerío a todo el pensamiento, a todas las emociones. Si amanece y está lloviendo, entonces uno ya empieza a sentir pereza, aburrimiento, ay, qué pereza, y yo qué iba a hacer hoy tal cosa. Ahí ya estamos empezando a desequilibrarnos nosotros mismos, cada vez que utilizamos un centro. Veamos que el centro intelectual gasta demasiada energía
como les comentaba ahorita, a través de todo el proceso del pensamiento. Las preocupaciones, las ideas, todos los planes, todos los recuerdos. ¿Y qué sucede cuando este centro digamos que ha perdido sus niveles energéticos? Va y le roba al centro sexual, como podemos ver acá en la imagen. Entonces, para poder seguir pensando, para poder seguir preocupándose, digámoslo así, o seguir invirtiendo la energía mental en cosas equivocadas, va y roba energía del centro sexual para poder seguir funcionando. ¿Qué sucede ahora con el centro motor? Sí, al igual que las emociones, que los pensamientos, cuando ya nosotros nos hemos agotado de estar hablando de ciertos movimientos, de ciertas palabras, de cierto tipo de conversaciones, entonces para poder seguir funcionando va y le roba energía al centro sexual para poder seguir trabajando. Entonces ahí como lo podemos ver en la imagen, todos nuestros defectos atrapan la energía, consumen toda la vitalidad y por eso es que vienen los problemas de desequilibrio, enfermedades, envejecimiento y bueno, pues la muerte. Lo mismo el centro emocional, de la misma forma. Hay una forma muy curiosa en que, bueno, pues los hombres también, sí, pero las mujeres nos gusta desperdiciar energía emocional, a veces viendo novelas o películas o cosas románticas. ¿Qué sucede cuando uno se identifica con un proceso en una novela? Entonces ustedes pueden darse en cuenta que uno está viendo una novela X y no, hoy el capítulo está buenísimo porque van a pillar a la malvada haciendo todas sus cosas negativas. Y eso la persona empieza a emocionarse y no, pero tal cosa, no, pero ¿cómo le va a decir eso? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos fornicando con nuestra energía mental. Veamos ahora en el caso de los varones y bueno, las mujeres también, cuando estamos viendo un partido y está jugando nuestro país o está jugando la selección que nosotros queremos. ¿Sí? Cuando mete un gol, ¿qué pasa? Toda esa euforia, toda esa emoción es en función de eso que vimos, ¿sí? O cuando pasa lo contrario, no, le metieron gol, no, vamos a perder, eso la gente hasta se deprime, no, qué terrible, eso no. Es una forma muy equivocada en la que nosotros estamos mal utilizando toda nuestra energía emocional y esto hay que aprender a observarlo. Alguien diría, no, pero pues la energía emocional se gasta es a través de solamente nuestros defectos, pero con este simple ejemplo podemos darnos cuenta que cosas tan simples hacen que nosotros nos sintamos completamente vaciados emocionalmente. Veamos cuando a alguien le dan una mala noticia. ¿Qué sucede? O pelea y va a almorzar. Todo el centro emocional se carga tanto que o la persona no siente ganas de comer o peor aún, se come sus alimentos y se indigesta, le cae mal. ¿Por qué? Porque con lo que se alimentó fue con una emoción negativa. Ya permitió que eso ingresara, siguiera ahí, lo relacionó hasta con sus alimentos y por la noche es una indigestión o un dolor de estómago o una soltura. Esto hay que aprender a observarlo. Obviamente no estoy diciendo que todos esos procesos sean por malas emociones, pero hay es que aprender a observarlos. O cuando una persona es demasiado afanada, que se preocupa, ¿sí? Uno ve que cualquier cosa ya el corazón se le altera y le palpita, eso es un desequilibrio. Entonces debemos volvernos como unos muertos para todo este funcionamiento egoico, ¿sí? No sentir ni emociones positivas ni emociones negativas equivocadamente. Debemos volcar el sentimiento hacia cosas de la conciencia, anhelos trascendentales del ser, de servir. Ese es el sentimiento que debe estar ahí. Pero mientras nosotros dejemos actuar a todos nuestros defectos, pues todas nuestras emociones van a estar en función de toda la parte egoica. Cada vez que todos los centros van desgastando energía, cada uno de estos va robándole al centro sexual para poder, digamos, seguir funcionando. Y pues en la noche, desafortunadamente, como no se conoce la práctica del suprasexo, ¿qué sucede cuando el hombre y la mujer ya han trabajado en el día y llegan en la noche y con los hijos y esto? Y llegan a la parte sexual y como no conocen los procesos del nacimiento sexual, los pocos excedentes de energía se expulsan miserablemente en el orgasmo. Entonces, por eso es que nosotros estamos completamente desequilibrados y hasta degenerados. Cuando yo digo que una persona o que todos nosotros estamos degenerados, no es por ofender, sino es entender que mientras nosotros sigamos pensando como pensamos, sintiendo como sentimos,
pues estamos es en función de toda nuestra degeneración. Hemos degenerado nuestros alimentos, ¿sí? Ya hoy en día es muy difícil conseguir una semilla que no tenga ninguna manipulación genética, ¿sí? Los animales, absolutamente todo está adulterado, es decir, que está ya en un proceso de degeneración. ¿Cómo vamos a equilibrar los centros? Eso es lo importante de esta conferencia, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es aprender a observarlos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a observar? Eso es como si en el lugar donde nosotros vivimos, en la cuadra, en el vecindario donde nosotros nos encontramos, hay un ladrón. Y este es ladrón y es un ladrón terrible que roba todo. ¿Nosotros qué empezamos a hacer? Nosotros vamos a mirar cómo cerramos bien nuestras ventanas, la puerta, lo que sea, y vamos a estar muy vigilantes con esa persona. Esto es un ejemplo muy tonto, pero es para poder nosotros hacer eso en nuestro mundo interior, porque en nuestro mundo interior estos ladrones sí nos van a llevar tarde o temprano a todo el desequilibrio, a todo el desamor y a vivir en función de todo nuestro ego. Entonces, cuando aprendemos a observar, ¿qué vamos a ver? Necesitamos identificar por dónde se nos está yendo más la energía. Hay personas más intelectuales o más mentales, ¿sí? Es decir, que todo lo andan pensando, planeando, proyectando, ideando. Hay personas más emocionales, ¿sí? Hombres y mujeres, esto es en general. Hay varones muy sensibles con ciertas cosas o mujeres también muy sensibles donde sufren el dolor, no, es que esto me parece terrible. Entonces es una persona muy emocional. Hay personas muy instintivas, muy reaccionarias, a toda hora es a la reacción y a las bajas pasiones y a los bajos instintos y a reclamar. Hay personas, y la mayoría de las personas utilizamos mal el centro sexual, ¿sí? Varones y mujeres, entonces el sexo es solamente para placer, para diversión. Entonces es importante aprender a observarlos, ¿sí? Hay otras que son muy motrices. Veamos, por ejemplo, los deportistas. Ustedes ven un deportista de alto rendimiento, ¿sí? Y uno ve que es una persona por ahí de 25, 26 años y se ven mayores. ¿Por qué pasa esto? Porque se han encargado de agotar toda su energía motriz y toda su energía vital. Entonces, cuando se hace ejercicio en exceso, ¿sí? A estas personas que les gusta estar en movimientos excesivos, agotan demasiada energía motriz. Y bueno, en el peor de los casos, hay personas que desequilibramos todos los centros, ¿sí? De igual forma, pensamos, sentimos, reaccionamos, todo al mismo tiempo. Pero hay que aprender a observar por dónde es que más se nos va la energía. Cuando hacemos eso, entonces vamos a aprender a ahorrarla, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya saqueo de nuestra energía sexual, que es la que vamos a aprender a utilizar para las creaciones que vamos a hacer de nuestros cuerpos existenciales del ser. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, a través del cuaternario, vamos a aprender a utilizar los 4 rectos. ¿Cuáles son los 4 rectos? El recto pensar, ¿sí? El recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Para poderlos recordar mejor, entonces, 2 externos y 2 internos. Los pensamientos y los sentimientos, cualquier persona no me los puede ver, más mis palabras y mis obras sí. Entonces, son 2 internos y 2 externos. Debemos aprender a autoobservarnos. ¿Cómo? Con un filtro que vamos a aprender a hacer y es lo justo, lo útil y lo verdadero. Esta es la conciencia de instante en instante si nosotros nos estamos autoobservando sin autoengaños. Acá no cabe el autoengaño donde uno dice, ah, no, pero sí, yo creo que soy bueno, yo creo que soy buena, no, pero yo no robo, no, pero yo no mato, no. Debemos ser muy radicales, debemos ser muy, digamos, muy justos a nuestro mundo interior, a empezar a ver qué es lo que nos está robando la energía, la sabiduría, todo esto. Entonces vamos a empezar a decir, esto que estoy pensando es útil que yo piense que la vecina esto y así sea verdad, a mí qué me importa, ¿sí? Eso me está robando energía, estar pensando, estar allá metida en eso, no, no es útil. Bueno, debe ser que es justo, de pronto es algo justo. Uno se va a dar cuenta que no es justo y que no es verdadero. Entonces, ¿qué va a hacer? Uno le pide a la Madre Divina, Madre mía, elimíname este pensador. Si no tenemos el tiempo para estar haciendo todo ese proceso, no importa. Empezamos a pedirle a la Madre cualquier cosa que nos esté quitando, distrayendo
de nuestro equilibrio interior. Entonces sentimos desagrado, mátame esto, recordé esto, mátame, mátame, elimíname, la muerte en marcha. Eso se va a dar con la autoobservación. Luego vamos a ver el recto sentir. ¿Qué estoy sintiendo? Uy, estoy sintiendo ganas de adulterar. Vea pues, es que este tiene unos ojitos así, es que mire esa barbita o mire la voz. No, hay que no deleitarnos y quedarnos ahí, ¿sí? Malgastando nuestro fuego interior, sino vamos a hacer una pausa, nos autoobservamos y vamos a ver, ¿es justo, útil y verdadero lo que estoy sintiendo? Estos rectos deben cumplir estas tres partes, estas tres reglas. No debe ser ni justo, ni útil, ni verdadero, sin autoengaños. Lo mismo con el recto obrar, ¿sí? Me voy a los golpes, ¿es justo así hacerlo? Van a haber muchas justificaciones. No, es que si no lo hago, entonces me la van a montar. Es que aquí es para que sepan yo quién soy. No, recordemos, ¿quién es el que quiere cambiar? Hay muchas cosas y muchos obstáculos nos va a poner la mente, donde va a decir, no, pero si yo cambio esto, entonces me van a empezar a ver como un bobo, como una boba, o me la van a empezar a montar, o quién me va a defender, ¿no? La conciencia es algo tan sencillo, ¿no? Pero en esa misma sencillez se convierte en algo hasta tan difícil de dejarlo expresar porque la mente quiere complicarlo todo. La conciencia resuelve las cosas fácilmente. ¿Por qué? Porque la conciencia no tiene condiciones, no tiene conceptos, no tiene teorías. La conciencia es espontánea. Pero si nosotros queremos ir a solucionar un problema a punta de obras equivocadas, de golpes, de groserías, de palabras, pues realmente ¿quién es el que está solucionando el problema? Es todo nuestro defecto, toda nuestra ira, todos nuestros impulsos, todas nuestras reacciones. Y lo mismo vamos a hacer con lo que estamos hablando. Es muy útil aprender a observar qué estamos diciendo. Uno a veces empieza a hablar ahí y ni sabe lo que habla o por qué lo dice o con imprudencia pasa a alguien y así no se tenga tema de conversación. Oye, mire fulano tal o mire, usted sí sabía que fulanita la echaron a la cárcel, usted sí esas cosas hay que aprenderlas a corregir. Debemos volvernos un poco más prudentes, un poco más pasivos hacia las cosas del ego, ¿sí? Y estar más activos hacia las cosas de nuestra conciencia. Vamos a preguntarnos, ¿este pensamiento qué quiere? ¿Sí? ¿Este sentimiento qué quiere que yo haga? ¿Es de mi ser? ¿O será que es de el ego? ¿Esto que estoy haciendo, esto mecánico, es de mi ser? ¿Es de la conciencia? ¿Vale la pena? ¿Es útil, justo, verdadero? ¿O es algo que debe morir? Eso es lo que nosotros debemos estar preguntándonos de instante en instante. ¿Cómo más vamos a equilibrar los centros? Debemos aprender a utilizar la energía correctamente en el diario vivir desde que nos levantamos, ¿sí? Por ejemplo, las personas que tienen su pareja, ¿no? Empiezan a equilibrarse en el día y ¿qué vamos a hacer? Ese equilibrio, ese ahorro de energía, vamos a invertirlo en la creación de los cuerpos existenciales de nuestro ser o de nuestra conciencia. Vamos a empezar a utilizar esa energía y vamos a hacer una cristalización de ese ahorro en el día. De nada sirve que una persona, ¿sí? Que tenga su pareja, pero que ande en función de la ira, de la crítica, de un poco de cosas emocionalmente quebrado, pensamientos, esto, llega en la noche, es una persona que hasta ni siquiera va a tener potencia para practicar el sexo. Se necesita que haya un equilibrio de centros, por eso esta es la conferencia base para todo nuestro trabajo para empezar, porque hay muchas personas que han practicado la magia sexual 5 años, 10 años, 20 años, pero nunca han experimentado lo que es prender el fuego, el kundalini, el fuego sagrado, ¿sí? Desarrollar ese fuego en su mundo interior a través de la castidad, de la fidelidad y del amor. Entonces, realmente la valoración debe estar enfocada hacia la propia energía de uno. Cuando yo empiezo a valorar mi energía, empiezo a valorar mi pareja. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que mi energía es tan útil que con mi pareja, conectándome sexualmente, puedo hacerla ascender y experimentar hasta lo que es el mismo Dios en el sexo, en la práctica sexual. Si no hay equilibrio de centros, si no hay equilibrio en el diario vivir, ¿qué es lo que vamos a transmutar? Si lo que vamos a transmutar es la energía, a veces uno tiene unos procesos de ira muy impresionantes y no trata de resolverlos. Y si por la noche se va a ir a transmutar la energía, pues esta energía está muy cargada, no va a subir. ¿Cómo va a hacer para subir? A través de la comprensión, a través del equilibrio de mis centros, a través del estudio de mis defectos.
Veamos entonces, ya para finalizar, que cada defecto tiene atrapada una virtud, ¿sí? Entonces veíamos que la pereza estaba en el centro sexual. ¿Qué es lo contrario a la pereza? La diligencia. Cuando nosotros empezamos a utilizar la energía correctamente, cuando empezamos a regenerarnos a través del sabio uso de nuestra energía sexual, la persona va a experimentar una diligencia hacia la conciencia. Digamos que se va a personificar de su trabajo interior, de su disciplina, de sus prácticas de meditación, de sus prácticas de muerte, de reflexión, de todas estas cosas va a estar es en función de ese trabajo. Veamos que la codicia, lo opuesto sería el altruismo, ¿sí? El ánimo por compartir las cosas, pero no con un interés, sino es algo desinteresado, ¿sí? La lujuria tiene atrapada la castidad. Cuando una persona ha aprendido a estudiar todos sus procesos de lujuria, aprende a observar su emoción, aprende a observar ese adulterio que está en el mundo interior de uno y empieza a hacer ciertas comprensiones, va a ir aflorando la castidad. Y cabe mencionar que la castidad no es abstención del sexo. La castidad es que el hombre y la mujer pueden entrar a la práctica sexual y la mente, ¿sí? La emoción y la parte física, la parte sexual, están completamente equilibrados. No en función del morbo, ni de lo que vi aquí la imagen erótica, ni la pornografía acá, no nada de eso. Simplemente se practica el sexo y el sexo se vuelve una práctica que va a hacer es que yo voy a subir mi energía, debo estar concentrado en mis órganos sexuales, en mi energía, en el caso de las mujeres, en los ovarios, en el caso del varón, en los testículos, me voy a concentrar en todo el canal medular y en mi cerebro. Eso es lo único que debe estar en mi mente, en mi emoción y en mis obras. Cuando yo logro estar así en el sexo, entonces se está empezando a rescatar la castidad. Mientras tanto, pues siempre la mente, la lujuria, los recuerdos, ¿sí? Egoicos de relaciones sexuales pasadas o de placer y esto, va a hacer que no podamos lograr la castidad, sino que siempre estemos en función del placer. Lo mismo el orgullo. Entonces el orgullo, lo contrario, es la humildad. ¿Cómo podemos empezar a trabajar el orgullo? Aprendiendo a aquietar la mente. Cuando nosotros aquietamos la mente, eso es como cuando uno cierra la llave y se da cuenta que no hay goteo en ninguno de los demás centros. ¿Por qué? Porque es que la mente es la que empieza a darle el revoloteo a todo. Recuerde esto, entonces ya me activa una emoción, me activa un instinto, me activa la parte sexual, me activa las obras. Mientras nosotros aprendamos a no pensar, ahí podemos experimentar eso que se llama humildad. La humildad es no pensar, simplemente es en función de la conciencia. Siempre estamos pensando, ay, no, esto, lo otro, ay, yo sé esto, yo no sé qué, yo voy a hablar de esto, yo logré esto hace tantos años. No, hay que aquietar el pensamiento. ¿Cómo vamos a hacerlo? Aprendiendo a observar todo lo que estamos recordando, imaginando, pensando. Luego sigue la ira, lo contrario es la mansedumbre o la dulzura. Una persona iracunda es una persona que utiliza de forma, utiliza la fuerza mal encaminada. La ira tiene una fuerza impresionante de hacer y una dulzura. Cuando una persona maneja mucha ira, demasiado proceso de ira, toda la está estallando, es una persona que es muy débil. Y uno podría decir, uy, no, ese señor es re fuerte o esa señora es re fuerte, esos son mal geniados a toda hora. Pues como dice por ahí una persona, la falta de pasividad en sentido de no dejar actuar la ira es una debilidad tremenda. ¿Por qué? Porque cualquier cosita nos desequilibra. Entonces esto hay que aprender a observarlo cuando uno es demasiado volcado a dejar salir toda su ira. Luego viene la gula. Lo contrario es la templanza, ¿sí? Debemos aprender a templarnos en todos los aspectos, no solamente en la comida, como les decía ahorita, la crítica, el juzgar, todo esto es un desequilibrio y debemos aprender a observarlo para irnos templando poco a poco, porque así como todos nuestros defectos destiemplan todo nuestro mundo interior, nuestros átomos, nuestra energía, pues con la templanza es que vamos a lograr recuperar eso. Y por último viene la envidia. Lo contrario a la envidia sería la filantropía, el ánimo de ayudar a los demás, de servir desinteresadamente, un gusto o un amor por el bien ajeno. Eso es a lo que nosotros debemos llegar. Cada uno de estos está relacionado con un cuerpo, entonces el cuerpo físico, el centro sexual, el cuerpo vital con el centro instintivo, el cuerpo astral con el centro emocional inferior, el cuerpo mental
con el centro intelectual inferior, el cuerpo causal con el centro motor. Y luego viene el cuerpo búdico, relacionado con nuestro centro emocional superior, acá a la altura de la pituitaria, y por último, nuestro cuerpo átmico, relacionado con la pineal. Bien, esa es la conferencia. Recordemos que para lograr conocernos a nosotros mismos es necesaria toda la inversión de nuestra autoobservación. Si nosotros no aprendemos a autoobservarnos, eso es como cuando uno no tiene el sentido de la vista y sale a caminar por una parte. Puede irse a un hueco, no conoce nada, no conoce la ciudad en la que está. Debemos aprender a identificar en nuestro mundo interior en qué parte de nuestra psiquis estamos. A veces estamos en toda la familia de la ira, a veces con la pereza, a veces con todos los procesos de lujuria. Recordemos que aquí no es juzgar de bueno o malo, no. Debemos aprender a sentir qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿sí? Cuando aprendemos a utilizar ese filtro de lo justo, lo útil y lo verdadero, bueno, ahí empezamos un principio para podernos equilibrar. Mientras nosotros continuemos dejando manifestar cualquier defecto, pues todos estos diablitos, todos estos yoes, todos estos ladrones de nuestra energía van a seguir absorbiendo todo nuestro potencial y toda nuestra riqueza. Recordemos, para recibir audio de la conferencia o PDF, muchas veces hay personas que no tienen la oportunidad para verla en vivo. Con mucho gusto tenemos el teléfono que aparece ahí en la parte de la pantalla, en la parte inferior. Les recuerdo, mi nombre es Melisa Huertas. Yo soy la encargada de la página de conocimiento de sí mismo de Salvador, Costa Rica, de Nicaragua e islas de Centroamérica, toda la parte de Centroamérica. Igual las personas que quieran alguna inquietud, tenemos también un grupo en WhatsApp, ¿sí? A este número nos pueden escribir, los podemos incluir, es un grupo cerrado, solamente es para recibir cierto material para que sigamos profundizando. Recordemos, acá no hay maestros, acá no hay líderes, ¿sí? Los maestros vinieron y dejaron todas sus grandes enseñanzas, el maestro Samael, el maestro Raúl, muchos otros más, Buda, Jesús, pero no nos sirve de nada seguirlos a ellos. Debemos es despertar nosotros para empezar a seguir a nuestro propio guía, a nuestro propio ser, a nuestro propio maestro. Y esto va a ser en función de un trabajo con el equilibrio de nuestros centros. Muchísimas gracias para todos. La próxima conferencia, entonces, está a cargo de otro compañero para el sábado a las 8 de la noche, la conferencia 5 y 6. Se llama las dimensiones y dónde están en nosotros. Bien, vamos a ver si hay alguna inquietud. Con mucho gusto les responderé. Alex Puerta, Paz Inverencial. Luciana, María de Los Ángeles, muy buenas noches a las personas que están conectados. Edwin Fernando, buenas noches, cordial saludo. Espero se encuentre muy bien. Saludos de Colombia, bueno. Don Edwin, muchísimas gracias. María de Los Ángeles, Romo, ¿es necesario tener pareja o esposo para transmutar la energía y la edad afecta? No. Sí se necesita una pareja, eso sí necesitamos aprender a valorar el sexo. Veamos que así como tenemos este cuerpo físico y sale de la unión de un óvulo y un esperma, los demás cuerpos superiores también tenemos que hacerlos a través del sabio uso de nuestra energía sexual. La edad no importa, la edad es un concepto de la personalidad, ¿sí? Personas que conozco, ¿sí? Son de edad avanzada y estas personas tienen un muy buen trabajo, tienen un muy buen nivel, ¿sí? Ya son personas con una edad, pero eso no importa. Veamos que hay personas muy jóvenes, ¿sí? 20, 25 años, tienen un conocimiento y no les interesa todavía. Entonces no va en la edad. Lo importante es que nuestros órganos sexuales estén sanos, ¿sí? Que el varón y que la mujer pues no estén castrados, el varón no tenga la vasectomía, que la mujer pues no esté con ligadura de trompas o esto así, porque eso hace que la energía no pueda fluir. Nuestra columna vertebral en sano estado y nuestro cerebro. Eso es lo que se necesita. De resto, pues ya la pareja y se empieza a hacer la transmutación de la energía sexual con base a la castidad, a la fidelidad y al amor. Dice por Yolanda Lozano, buenas noches, ¿por ese robo de energía puede haber impotencia? Claro que sí. Cuando nosotros vamos a empezar a trabajar con el suprasexo,
¿Qué sucede? Debemos tener un trabajo arduo de equilibrio, de centros, ¿sí? Porque muchas veces llegamos a la práctica sexual y como toda la energía se la dimos a nuestros defectos, pues el varón o tiene una poca potencia donde la práctica dura 10, 15 minutos, 20 minutos, o la chica no tiene una muy buena lubricación. Recordemos que la potencia en la mujer es la lubricación. Entonces hizo falta equilibrio de centros. Si en el día, desde que me levanto, yo tengo como objetivo mi energía, que eso es estar uno enamorado de uno mismo, de su energía, de no dejar que se manifieste todos esos defectos, bueno, entonces voy a estar vigilante, ¿sí? Pendiente de todos esos ladrones internos y voy haciendo la petición a mi madre, elimíname esto, quítame esto, y si momentos antes de dormir quiero hacer una práctica de una reflexión de las diferentes cosas que pasó en el día, muchísimo mejor. Eso nos va a dar más lucidez hasta en el mundo de los sueños, en un desdoblamiento astral o en la quinta dimensión. Entonces, sí es importante que haya un equilibrio, que no nos roben nuestra energía para que haya una buena potencia en la práctica sexual. Dice Yolanda, ¿por qué dices fornicar mental? ¿No es algo sexual? Bueno, la fornicación es una palabra que algunas personas entienden de forma contraria. Piensan que fornicar es tener sexo con la pareja antes de un matrimonio, de un compromiso. No. Si nosotros miramos, viene del latín fornicare y significa desperdiciar. Lo que nosotros más hacemos en todo el día, en toda nuestra existencia, es fornicar con la energía sexual. Pero aquí en esta conferencia pudimos darnos cuenta que no solamente manejamos una energía sexual, sino que tenemos una energía vital, emocional, mental. Entonces, una persona puede decir, no, yo no fornico, o sea, yo no llego al orgasmo, o las personas que no tienen pareja, no, yo no soy fornicario, pero se meten en unas depresiones o como les colocaba el ejemplo, una película, una cosa, una novela emocional, se identifican con la actriz hasta terminan llorando por una novela que no es real. Entonces ahí hay una fornicación emocional. ¿No? Uno fornica también mentalmente cuando se está preocupando en exceso, pues nos estamos preocupando. Más bien, aquietemos la mente, escuchemos el corazón y nos daremos cuenta que la respuesta puede venir de un momento para otro, como algo espontáneo. Bien, entonces la fornicación es eso, estar uno derrochando todas sus energías, que obviamente, pues la peor fornicación es la que hacemos en el sexo, pero debemos aprender a observar todos nuestros centros. Dice Yolanda Lozano, me ha pasado algo lo del estómago. Ah, bueno, eso lo hemos podido experimentar todos nosotros. María de Los Ángeles, esta información la puedes enviar por el WhatsApp para volverla a escuchar. Claro que sí, podemos enviar el audio con mucho gusto. Puedes dejarnos el número, el teléfono para poderte enviar por WhatsApp. Yolanda, sí, yo también. Es decir, no es justo ni útil reaccionar, no. Nada de eso. Debemos estar, como dice un compañero, y hasta es curioso lo que él dice, debemos estar muertos, ¿sí? Pero muertos para el ego y vivos para los procesos de la conciencia. Cuando nosotros dejamos cualquier cosita, cualquier defecto que se manifieste, estamos viviendo para el ego, para el yo, para nuestros defectos, para el error. Bien, entonces bienvenidos a todos. No me extiendo más, igual esta conferencia es un poco larga, pero me interesa que las personas tengan muy claros los puntos para poderlo comprender y empezarlo a aplicar. Muchísimas gracias. Tener pesadillas tiene que ver con el estómago, por lo que dices del astral. Bueno, pues las pesadillas también se dan por la identificación, porque nos acostamos llenos y las pesadillas, en la mayoría de casos, es todo nuestras infradimensiones, ¿sí? Es todos nuestros diablitos internos. A veces las personas se sueñan que los persiguen y que los corren, pues todos esos son nuestros defectos a los que debemos aprender a enfrentarnos. José Salas Bellido, muchas gracias por la conferencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, invitándolos entonces para el ciclo de conferencia el próximo sábado a las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Feliz noche.